Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos con una entrevista muy especial porque considero que la persona que hemos traído hoy al canal es una persona que concuerda mucho con mi filosofía de vida o con mi filosofía de ayudar a las personas desde un punto de vista no tanto de la composición corporal, de tanto perder peso, de tengo que comer tanto de proteína, tengo que comer tanto de grasa, sino más bien desde el autocuidado, desde las emociones, de realmente ver cómo las personas se sienten. Así que por favor te recomiendo que veas esta entrevista hasta el final. Como siempre digo, si quieres te suscribes al canal si te gusta el contenido que estás viendo y le des a me gusta a este vídeo porque es la forma en la que tú tienes de ayudarme. Pero bueno, ahora vamos con lo importante, vamos con la entrevista, vamos a presentar a la invitada de hoy, que de verdad estoy segurísimo que os va a aportar un montón de información, un montón de ayuda para poder realmente pensar en cómo sentís y sentiros un poquito mejor. Hoy tenemos de invitada a Cande Soulas, que es dietista nutricionista con muchísima experiencia ayudando a las personas a mejorar sus hábitos de alimentación desde una perspectiva, como digo, un poquito diferente a lo de tengo que perder peso, tienes que hacer dieta restrictiva, sino más bien desde el autocuidado y las emociones. Un enfoque que, como ya he dicho y como ya me conocéis, a mí me encanta. Así que, bienvenida, Cande. Para quien no te conozca, ¿quién es Cande? Bueno, muchísimas gracias, David, por esa presentación. Bueno, pues yo soy dietista nutricionista, llevo más de 10 años ya en la consulta. Desde antes de acabar la carrera sí que sabía que quería dedicarme a la parte clínica, aunque bueno, al principio sobre todo me dediqué a la parte de la nutrición deportiva, pero bueno, me he dado cuenta a medida que iba trabajando que la parte emocional es una parte vital para entender a las personas y sobre todo para que puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Que no es tan sencillo como decir, bueno, pues sigue esta pauta, sino que tenemos que profundizar un poquito más para producir ese cambio. Totalmente. Yo también antes pensaba que eso era lo más importante de alimentación. Me olvidaba un poquito de las emociones y ahora que he trabajado con muchas personas me he dado cuenta de que esto va mucho más allá de una simple dieta, que Uh más o -huh. menos comer sabe todo el mundo, pero gestionar un poco sus emociones, la verdad que cuesta un poco más y la alimentación está muy relacionada con las emociones. Entonces, ¿qué es lo que te diferencia a ti? ¿Qué es lo que dirías tú de ti misma que te diferencia a ti del resto de personas o del resto de profesionales para que las personas a las que tú ayudas consigan sus objetivos? Mm. Pues yo la verdad que lo que te diría es mi escucha activa. O sea, es algo que realmente es algo que no me cuesta mucho hacer porque bueno, me gusta escuchar a las personas, me gusta escuchar sus historias y me gusta entenderlas. Creo que ahí hay un punto bastante clave porque al final esa información que te da la persona, incluso el cómo habla, el qué palabras utiliza, te está hablando, ¿no? Mucho más de las palabras, ¿no? Incluso no solamente estar pendiente de sus palabras, sino de sus gestos, de sus miradas. Bueno, creo que eso es un poco lo que a mí me diferencia, pero que, bueno, también te puedo decir como que siento que hago sin mucho esfuerzo, que es algo que me gusta tanto que no es que tengo que estar ahí como súper pendiente, sino que realmente me interesa mucho y creo que desde ahí sacamos mucha información para entender cómo podemos ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Totalmente. también un poco la clave, porque podemos tener dos personas casi con las mismas características, que una va a necesitar una cosa o un tipo de acompañamiento y otra totalmente diferente. Entonces, para mí ahí hay un punto clave que es la escucha activa. Totalmente. Y me siento súper identificado con ello. Y porque muchas veces, a veces influye más, considero, una persona que, por ejemplo, quiere mejorar su alimentación, quiere perder un poquito de peso, influye más, no tanto las cosas que hace, sino cómo las representa en su pensamiento, de cómo se dice a ella misma las cosas. Porque hay veces que una persona lleva un tiempo haciendo las cosas muy bien, se siente genial, por X Mm. motivo tiene como una semana de bajón y ya piensa que como que ha tirado todo por la borda, que todos sus esfuerzos anteriores ya no valen la pena y se empieza a hablar mal y son más esas construcciones mentales que se hacen en la cabeza las que le impiden seguir avanzando que el simple hecho de tener unos días malos. No sé qué opinas sobre eso.
Totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, eso, el cómo se habla la persona a sí misma, te está dando como mucha información sobre cómo podemos actuar, ¿no? O sobre qué palabras podemos decirle a esa persona y realmente cómo cuestionar sus propias verdades, que realmente no son verdades, sino que son pues más creencias que otra cosa, ¿no? De, bueno, como lo he hecho mal una semana, ya es que no valgo para esto, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Un poco bueno, en función de cómo sea esa persona, puede entrar incluso hasta en ese victimismo, ¿no? De es que yo no puedo porque soy de esta manera y como un poco cortar eso y decir, sí que puedes, simplemente tenemos que intentar hacerlo de una forma diferente, no te castigues tanto, ¿para qué te castigas de esta manera? ¿No? Es un poco cuestionar constantemente sus verdades. Por supuesto, esto siempre desde el respeto y desde el cariño, no ir con esa actitud de prepotencia casi, sino realmente que se sientan acompañados y que se sientan entendidos. Entonces, simplemente cuestionar es una herramienta clave también para que la persona pueda cambiar, porque creo que es como más, es más importante que la persona se dé cuenta frente a que tú le digas esto no lo estás haciendo bien o no ves que esto igual te está perjudicando, si a través de una pregunta la propia persona llega a su propia respuesta, eso es mucho más transformador y mucho más como que te remueve por dentro que como que lo entiendes de otra forma. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado perfectamente y opino lo mismo que tú, porque yo cuando alguien quiere empezar a trabajar conmigo, yo le digo, yo ni se me va a pasar por la cabeza a lo largo de todo el tiempo que tú estés trabajando conmigo, que yo te vaya a juzgar, que yo te vaya a criticar, que te vaya a decir que estás haciendo las cosas bien, te esté diciendo que estés haciendo las cosas mal. No, yo te voy a reflejar lo que tú me transmitas a mí. Y yo quiero Ujú. que tú te des cuenta de las cosas que estés haciendo, porque las cosas ni son buenas ni son malas si no atendemos al contexto particular de cada persona. Y que, por ejemplo, claro, como las personas piensan que cuando pierden peso están haciendo las cosas bien, cuando no pierden peso están haciendo las cosas mal, yo le digo, a mí ni se me va a ocurrir decirte, has perdido un kilo, qué bien lo estás haciendo, o no has perdido un kilo, qué mal lo estás haciendo. Yo quiero averiguar realmente cómo tú te sientes y para mí eso es lo verdaderamente importante. Y que esa persona reflexione sobre verdaderamente cómo se siente, no sobre el hecho de he perdido más peso o menos peso, que por Sí, desgracia es lo que suelen pensar las personas al principio. sí. No sé si te pasa a ti, David, pero muchas veces cuando preguntas, porque para mí es la primera pregunta, en el momento que tengo a la persona delante es, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y de repente es como, esta pregunta no me la esperaba, ¿no? Sí, Una sí, sí, pregunta que sí, parece como tan clave y parece que la progresión solamente está en una báscula. Y bueno, ya totalmente. te adelanto que yo muchas veces en consulta no peso a la gente, porque yo sé que eso no es mi principal objetivo y quiero que ellos entiendan que no podemos hacer un tratamiento vasculocentrista, al menos en mi caso, ¿no? Pero Sí, porque sí, sé que eso no lleva a nada y porque la báscula es una herramienta de doble filo, ¿no? Si quieres luego comentamos un poco más sobre ello, ¿no? sí, Pero qué difícil es a veces contestar esa pregunta de cómo estás, ¿no? Porque incluso se pueden sentir mejor, se sienten con menos volumen, más enérgicos y es como, ya, pero a ver qué dirá la báscula. No, la báscula no me importa. O sea, al final, si tú te encuentras bien, es que vamos bien, ¿no? eso Entonces, es. que es una pregunta muy clave, pero muchas veces es como que los dejas ahí un poco descolocados, ¿no? Sí, porque somos incapaces de pararnos a reflexionar y decir, ¿cómo narices me estoy sintiendo yo mismo o yo misma? Independientemente de los agentes externos, como en este caso podría ser la báscula, o simplemente el hecho de ponerme unos pantalones, que también no deja de ser un agente externo. Es decir, Ujú, pues me siento, como tú has dicho, con más energía, me siento más saciada al comer y todas estas cosas. Y en relación ujú. a esto, he estado mirando, revisando tus redes sociales antes de hacer esta entrevista y me ha gustado mucho que en todas las publicaciones en las que hablas mucho del autocuidado, hablas mucho de la autoestima, hablas mucho de quererse a una misma, que igual desde un punto de vista de la nutrición pues puede parecer un poco extraño que alguien que sea dietista nutricionista como tú te enfoques tanto en eso que parece que puede ser más de un perfil psicológico. ¿Podrías Ujú. definir un poco más lo que para ti representa todo esto y por qué es tan importante desde el punto de vista nutricional? Vale, me voy a extender un poquito en la respuesta porque sí que has Sin dado en un problema. punto, un punto clave que para mí también fue conflictivo, ¿eh? Porque también lo veía como tú, ¿no? Que formaba parte más de la psicología que de la nutrición.
Sí que tengo que decirte que no sé si es algo cultural, es verdad que yo vengo de Argentina, mi madre es psicóloga, o sea, para mí la psicología es algo que siempre estuvo en mi vida de una manera muy natural. Es verdad que cuando llegué a España, que yo llegué con 14 años, eh, bueno, pues la psicología veía que tenía otro enfoque totalmente diferente al cual yo había sido educada. Entonces, pero aún así, a mí nunca me pareció mal hablar que yo iba a un psicólogo o que yo sigo yendo a un psicólogo o derivar, ¿no? Derivar a psicología, que me parece un punto importante. Entonces, me encontraba también en consulta, y es verdad que aquí más en mujeres que en hombres, donde realmente muchas veces el motivo por el cual querían venir a hacer una dieta, porque hablamos, bueno, hablaban Sí, de sí, dieta, ¿no? En ese momento, era porque querían cambiar su cuerpo. Y entonces también te encuentras que de repente hay un concepto nuevo, ¿no? Que es el tema de la autoestima corporal. Es decir, es una autoestima que está como muy relacionada cómo está mi cuerpo. Es decir, si mi cuerpo yo lo veo bien, mi autoestima sube. Si mi cuerpo yo lo veo mal, lo rechazo, lo desprecio, lo maltrato y mi autoestima está baja, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, nació como un poco esta idea o este concepto de autoestima corporal y, y claro, y aquí dije, la autoestima la trabaja un psicólogo. Pero después pensé, porque a mí no me gusta ser intrusiva, ni muchísimo menos, porque tampoco me gusta que haya intrusos dentro de mi profesión, porque creo que pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces, como yo tengo, o siento que tengo tan claro dónde está mi límite como profesional de la nutrición, me siento tranquila trabajando en ese aspecto, porque también creo que la autoestima tiene diferentes puntos, es decir, yo lo veo como una especie de tarta, ¿no? Donde tiene como sus trozos. Y hay un trozo dentro de la autoestima corporal concretamente, que forma parte de la alimentación, así como te digo que hay otro trozo que forma parte de la actividad física. Y yo Sí, también sí. necesito que hagan esa actividad física, ¿no? Incluso la propia persona para su vida en general. Ya no hablo para cambiar su cuerpo, sino por su vida en general. Y esa parcela de la nutrición, de cómo comer para poder modificar mi cuerpo, no lo puede trabajar un psicólogo porque no está en sus competencias y estaría bien, digamos, que deriva un nutricionista. Entonces es ahí donde yo como que me siento muy tranquila, pero a su vez me siento muy cómoda porque entiendo qué es lo que me quiere transmitir esta persona y sobre todo, bueno, en el caso de ser mujer, donde, bueno, sabemos que tenemos como una presión ahí un poco social y un poco de la cultura, bueno, que tenemos que tener ciertos cuerpos y demás, que nos podemos como ir de esa cultura, pero hay mujeres que están muy metidas y porque lo han vivido Sí, durante sí, toda sí. su vida o porque están empezando a entrar, ¿no? Como pueden ser las adolescentes y demás. Entonces, por eso el tema de la autoestima corporal, por eso hablo mucho de ese aspecto, porque desde la alimentación sí que lo podemos trabajar, porque a mí me gusta decir que comer bien no es un capricho de los nutricionistas, sino que comer bien es una manera de cuidarte. Y esto no significa que no comas una pizza con tus amigos, no. Significa que, por supuesto, incorpores esa pizza, pero que cuando lo hagas desde el cariño, no desde comiendo como casi como si fuese un atracón o comiendo sin límite. No, porque también tenemos esa parte que no aspiramos a una alimentación perfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo eso hablo del tema del autocuidado y de la autoestima, porque considero que está como muy relacionado. Sí, y yo también lo considero, yo antes ponía mucho el foco en la dieta, digamos Mm, cuando estaba empezando con todo esto o en el entrenamiento, ¿vale? Y no era capaz de ver esto que tú acabas de comentar, y es que nuestro trabajo como dietistas, como incluso como entrenadores, que yo también he trabajado mucho de entrenador personal de manera presencial, pues siempre las personas que me decían, decías, casi sois más psicólogos siempre sin el intrusismo y tal como hemos hablado, porque realmente ayudamos a ver cómo las personas se sienten. No es simplemente te doy un entrenamiento o te doy una dieta y ya está. Eso es muy sencillo. Tenemos que ir un mm, paso más allá, ver cómo se siente la persona con ese entrenamiento, ver cómo se siente esa persona con esa alimentación y considero que ese papel del que tú estás hablando, del autocuidado, de enseñar a la mm. persona a ser flexible, a comer bien, pero a que si me tengo que salir del plan en algún momento, lo haga no desde la culpa ni del remordimiento, sino desde la satisfacción de hacer algo porque me apetece y que no sea simplemente, como estamos hablando, perder peso,
sino que sea sentirme bien. Y para eso el papel que tú haces de autocuidado, de autoestima, de quererse a una misma, para mí es súper, súper, súper importante. Vamos, para mí es lo más importante de todo este proceso, más allá de la comida que comamos o el ejercicio físico que hagamos, sino cómo nos sentimos haciendo eso. Sí, y también veo, perdona, Sí, pero sí, también no, veo no, que también es una manera en la que se genera una motivación que es más intrínseca que extrínseca cuando realmente el cambio viene desde adentro, es decir, no, es que yo quiero comer bien porque esto me hace bien, no porque desde afuera pues alguien me ha dicho que tengo que comer una manzana para merendar, no, puedo investigar yo misma en cuáles son otras opciones que puedo hacer, por supuesto que tengo el acompañamiento de una profesional que me puede ayudar y a entender qué es lo que me pasa en cada momento. Entonces, yo creo que también muchas veces nos dicen eso, que somos, que se sienten como psicólogos, o sea, que se siente que nosotros somos psicólogos, pero porque simplemente le estamos dando un espacio para poder hablar y los totalmente. estamos escuchando y ellos saben que están siendo escuchados, ¿no? Y con lo que decíamos antes, con esta escucha activa. De hecho, a mí muchas veces me dicen, madre mía, qué rollo te acabo de soltar, y yo pensando, pero si es lo que quiero, es lo que quiero, pero me llama la atención cómo lo dicen, ¿no? O sea, porque yo creo que al final también en esta sociedad donde todo tiene que ser muy rápido, me tienes que contar cuatro cosas y yo tengo que adivinar un poco lo que... Y es como, no, tomémonos el tiempo que necesitamos para realmente entender cómo podemos trabajar, ¿no? Así es, porque claro, también es un poco el punto de vista clásico de voy al dietista a que me pese, a ver si he Claro. perdido peso, a ver si no he perdido peso, y cuando de repente te dicen cómo te sientes y te paras y te paran a escucharle, a escucharte, dices, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que hay una persona que me está escuchando de cómo me siento, de que le cuente un poco qué cosas estoy haciendo, qué emociones estoy sintiendo. Pero yo creo que verdaderamente esa es la clave para que la persona Mm, consiga sus objetivos y sea capaz de mantenerlo para siempre. Lo que tú has dicho, una total. motivación Mm, intrínseca y que no sea simplemente de algo externo de tengo que comer esto para perder peso. No, vamos a pararnos a pensar cómo nos sentimos. Y todas las personas que nos estéis escuchando, pues buscar profesionales que os ayuden de esta manera o simplemente al menos paraos a pensar cómo me estoy sintiendo haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Más allá de simplemente perder más o menos peso. mm, total. Sí, Y sí. también en tu propia red social, en tu Instagram, que luego comentaremos cuál es, hablas algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado mucho, que es eso de condimenta tu vida. ¿A qué te Mm. refieres, a qué te refieres a que las personas tienen que condimentar su vida? Vale, pues realmente eso, como a mí me gusta mucho la cocina y antes de la pandemia sí que hacía talleres de cocina, que al final es otro punto importante dentro de la modificación de hábitos, ¿no? Porque muchas veces nos tenemos que meter en la cocina, muchas veces no, diría que siempre nos tenemos que meter en la cocina para realmente, bueno, pues empezar a cuidarnos en ese sentido. Y sobre todo cambiar ciertos conceptos, ¿no? Que parece que las cocinas o que ahora mismo la cocina tiene que ser como la de antes y estar muchísimas horas ahí cocinando. Y oye, no, podemos hacer platos que son súper rápidos, sencillos, incluso podemos tirar de ciertos productos de la industria alimentaria que no están mal, que serían Claro, estos que llamamos no procesados saludables, y que nos solucionan bastante la vida y que podemos hacer cosas muy buenas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo quería demostrar en esos talleres de cocina, donde igual en 2 horas hacíamos 7 u 8 recetas. Entonces, bueno, pues de eso se trataba. Y con lo de condimenta tu vida, pues para mí los condimentos forman parte de una cocina, o sea, tienen que estar, ¿no? Porque uno de los temas que también ocurre cuando empezamos a modificar hábitos es, joder, es que estoy como muy cansada de comer siempre lo mismo, ¿no? Bueno, en cierto punto lo puedo entender y está bien que lo verbalices, pero vamos a intentar que esa queja vamos a transformarla en otra cosa, porque es verdad que no podemos inventarnos alimentos, ¿no? O sea, son los que son y si encima respetamos la temporalidad de los alimentos, pues es lo que hay. Las verduras son las que son, las frutas son las que son. Pero sí que es verdad que no es lo mismo que tú te prepares pues unos garbanzos con espinacas y le pongas un poco de curry a que si te lo tomas solamente como un poco a palo seco, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con pequeños cambios, y es un pequeño gesto de añadirle ese condimento, pues ya te cambia totalmente el plato en sí, pero sí, totalmente, o sea, es increíble, ¿no? Y con la vida considero que es un poco lo mismo, o sea, que al final tenemos que poner como diferentes ingredientes para poder con pequeños gestos cambiar
muchas cosas. O sea, el gesto de voy caminando al trabajo en vez de irme en metro, o me bajo una parada antes del metro y el resto voy andando. Esos son pequeños gestos que al final son como pequeños condimentos que sí que transforman parte de tu vida, ¿no? Entonces, no pensar que los cambios tienen que ser enormes, porque, joder, es que eso es normal, es que nos da pereza a todos. O sea, como Claro. normalicemos un poco, ¿no? Y que el tema de la fuerza de voluntad, bueno, es algo que a mí no me gusta mucho, pero porque parece que tenemos que hacer grandes sacrificios para conseguir las cosas y creo que eso no es así, al contrario, que Así con es. pequeños gestos sí que podemos hacer grandes cosas. Entonces, es como, en vez de decir esta frase, por eso lo de condimenta tu vida y unido un poco más a la nutrición y a la parte de cocina. Sí, la verdad que me parece genial que no solo lo hables a nivel de alimentación, sino también a nivel de vida en general. Porque, claro, a mí muchas veces me dicen, no, es que yo no hago dieta porque me falta fuerza de voluntad. Y le digo, no te falta fuerza de voluntad. Estoy seguro que llevas trabajando toda tu vida. No todos Mm, los días has ido a trabajar con las ganas a tope y tal. Eso no quiere decir que te falta de fuerza de voluntad. Lo que te falta es aprender verdaderamente a disfrutar. Si tú mm, piensas que vas a tener que pasar de comer todos los días pizza a comer todos los días espinacas hervidas sin nada de sal, sin nada de aceite, claro, eso es muy triste y te dice, ya. jolín, ¿cómo voy a hacer eso si eso es lo más aburrido del mundo? Claro, en el momento que hacemos pequeños cambios, pues como simplemente sería, por ejemplo, añadir un poco de condimento, unas pocas especias a nuestros platos, ya vemos que hacer dieta no es sufrir y no es tener que estar constantemente recurriendo a la fuerza de voluntad y que con simples cambios, como tú dices, yo siempre les digo, pequeños cambios a corto plazo, grandes transformaciones a largo plazo, pero si queremos Mm. cambiar toda nuestra vida por completo de un día para otro, es insostenible en el tiempo porque no estamos acostumbrados a eso. Claro, y van a ser cambios que no van a durar en el tiempo. O sea, Claro, tú puedes hacerlo, ¿no? En un momento puntual o que dures un momento concreto, pero no es llevadero en tu día a día. Es un sobreesfuerzo que estás haciendo. Entonces, ahí sabemos que es algo que no va a durar, ¿no? Entonces, es el cambio que otra vez, o sea, que la motivación salga más por dentro, esa motivación intrínseca, y no tanto es que tengo que hacer esto para conseguir tal. Porque en el momento que hayas conseguido eso, porque esto sucede, ¿no? Conocemos miles de dietas que sí que bajas peso en muy poco tiempo, tomándote, bueno, lo que sea que haya que tomarse, menos comida, ¿no? Pero habitualmente, pues es verdad que los resultados están y eso no lo podemos negar, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, si al final consigues, pero como no has aprendido nada, al final el efecto de rebote va a estar ahí, antes o después, pero habitualmente suele estar. totalmente. Y es que yo siempre lo digo también, es que para mí que una persona consiga resultados a corto plazo no quiere decir que haya conseguido resultados, porque perder peso es muy Claro, sencillo. Quiere decir, tú correcto. simplemente dejas de comer, no hace falta que le pagues a nadie nada. Tú simplemente dejas de comer y vas a perder peso, o haces mucho Mm, deporte, te mueves mucho en tu día a día. Pero eso es totalmente insostenible en el tiempo. Vas a aguantar pues lo que te dure la fuerza de voluntad, lo que te dure la motivación del que estamos hablando. Pero como eso no dura eternamente, pues vas a fracasar y no vas a conseguir lo que quieres. Y encima, lo peor de todo esto es que te empiezas a meter en tu cabeza que comer es sufrir, perder peso es sufrir, es fuerza de voluntad, es tener mucha motivación y nunca empiezas a hacer esos pequeños cambios que realmente te lleven a una gran transformación a largo plazo porque hayas aprendido a comer, hayas aprendido a nutrirte y hayas aprendido a saber cómo te sientes en cada momento. ujú. Y hablando un Total. poquito de este tema de las dietas, que hemos hablado mucho de las emociones, del Mm. autocuidado, y que yo sé que tú no eres muy amiga del concepto de dieta tal y como está visto, yo tampoco, evidentemente, me gustaría que explicases a las personas que nos están viendo por qué no te gusta el concepto de dieta tradicional, como siempre se ha dicho, y Ujú. qué entiendes tú por dieta o cómo realmente debería enfocarse. Vale. Pues realmente no me gusta el mundo de las dietas, ¿no? Porque está muy relacionado con eso, con el sufrimiento, con la restricción, con el pasar hambre, con realmente pasarlo muy, muy mal y sobre todo con algo que es momentáneo, o sea, que va a durar un momento, ¿no? En el momento que yo consiga mi objetivo o que ya no pueda más, aunque no haya conseguido mi Totalmente, objetivo, esto lo dejo de hacer, ¿no? Como quien deja de ir a un sitio. Entonces, bueno, realmente sabemos que eso no se llega a nada y sobre todo lo que más veo es que no hay un aprendizaje, es como que me baso mucho en contar calorías, ¿no? En
seguir quizás una dieta de un endocrino bueno, él está a 1000 cosas, entonces no pone dieta, simplemente te da un papel que pone tantas calorías, entonces las personas se centran mucho en las calorías eh, y todo se contabiliza de esa manera o empieza a apuntar las cosas en ciertas aplicaciones donde también te dice qué cantidad de cada cosa estás comiendo o cuántas calorías estás consumiendo. Es Al una final locura. parece que funcionamos como si fuésemos calculadoras, cuando lo último que somos, ojalá fuese todo tan sencillo de lo que pongo y lo que saco y fin, cuando realmente cuando entra un alimento en nuestro cuerpo, hay un montón de cosas que dependen de nosotros para que se metabolice de una manera o de otra. Entonces, realmente siento que la dieta no nos lleva a nada y sobre todo no nos lleva a hacer un cambio con una profundidad tal que podamos mantener esos hábitos a lo largo del tiempo. Es como cuando decimos que lo barato sale caro, ¿no? Que al final Sí, sí. puedes encontrar algo que he hecho yo esto y al poco tiempo te tienes que comprar otra cosa o lo mismo otra vez porque se te ha roto y demás. Entonces, no hay que invertir, digamos, en poder modificar esos hábitos. Entonces, es trabajar de una manera diferente. Una dieta no lleva nada y se basa también en esa báscula, no hay una profundización en nada. Ojo, hay nutricionistas y hay personas que estas cosas le funcionan o como primer paso le pueden funcionar. Es verdad, yo reconozco que a mí esta parte me cuesta mucho porque sí que me gusta ir desde el principio a profundizar en ese cambio de hábitos. Y así como decíamos antes, ¿no? Qué importante es la escucha activa, nos tenemos que dar cuenta cuando la persona no quiere profundizar. Y no podemos obligarle, porque quizás no está en su momento, quizás no quiere trabajar de esa manera, y lo más honesto es Totalmente. poder derivar, ¿no? O poder decirle, mira, yo es que no trabajo de esa forma. Pero bueno, volviendo a la pregunta, me alejo del concepto dieta por todo lo negativo que tiene. Básicamente es eso. Sí. Y yo al principio, cuando yo empiezo a trabajar con las personas, pues sí que realizamos un proceso de que la persona obtenga unas bases para saber más o menos cómo repartir sus macronutrientes a nivel de proteína, de hidratos, grasa, porque bueno, Ujú. también la parte fisiológica, fisiología también está ahí, pero me alejo completamente del concepto de dieta como simplemente como una herramienta para perder peso, porque como hemos hablado, lo único que nos lleva es al sufrimiento, a pensar en perder peso, a tengo que seguir sí o sí lo que pone en este papel porque si no lo estoy haciendo mal. Y eso lo único que Mm. causa es frustración, tristeza y ganas de abandonar. Por tanto, el papel de la educación nutricional es súper importante. Y mira hasta qué punto ha llegado a hacer daño la cultura de la dieta, que estoy seguro que a ti también te ha pasado o te han llegado personas así, que personas que llevan toda su vida a dieta sin conseguir resultados, es decir, que estás intentando, llevas toda tu vida sufriendo por la comida, estás intentando perder peso haciendo dieta y nunca lo consigues. Y están Mm. horrorizadas, estas personas están horrorizadas, sobre todo por desgracia pasan mujeres, están horrorizadas porque ya no confían en sí mismas de tantas veces que han fracasado. Y yo les digo, es que no es tu culpa, es que cómo va a ser tu culpa que tú no puedas hacer cosas que te hacen a ti sentir mal. Si es que lo normal es que no lo hagas y no es tu culpa, lo que tienes que verdaderamente hacer es Mm. empezar a cambiar. Si las dietas de toda la vida no te han funcionado, meterte en una dieta igual para perder ese peso que nunca estás perdiendo a largo plazo, no lo vas a conseguir. Empieza a cambiar. Y es que de verdad, yo he visto o he tenido mujeres que literalmente están desesperadas, que no saben lo que hacer de tanto que han sufrido. Y es por la Mm. maldita cultura de dieta para perder peso. Sí, y también te añadiría una cosa más. Qué importante es cuando hacemos una anamnesis, ¿no? Y conocer a la persona, pues preguntarle por la evolución, ¿no? O qué relación tiene, o sea, ha hecho dietas anteriormente, cómo ha sido su Sí, peso a lo largo de su vida, ¿no? Y de su historia, porque al final sí que las mujeres, en función digamos, en el momento vital en el que estemos, claro, tenemos unas hormonas y esas hormonas van cambiando, no es lo mismo estar en una edad fértil que estar en menopausia, o sea, y haber como un poco transitado por estas restricciones tan fuertes, esas bajadas bruscas de peso, esas subidas muy fuertes también. Entonces, todo eso, bueno, pues como que nos pasa una pequeña factura también en el momento en el que igual llegan un poco a mis manos o a tus manos, pues claro, nos encontramos no solamente con el objetivo que quiera tener esa persona,
porque puede estar muy motivada, sino con todo su historial. Y Sí, eso hay sí, que sí. explicárselo, ¿no? Le tenemos que decir que su cuerpo puede tener como una resistencia antes de que realmente se acostumbre a lo que va a suceder, explicárselo. La información sabemos que tiene muchísimo poder, entonces explicárselo, intentar decirle la importancia que tiene la constancia en el proceso, porque claro, o sea, de repente nos cae un caso mucho más difícil que una pérdida de peso, ¿no? O sea, es como bueno, pues que tenemos que tener en cuenta todo este aspecto y de Sí, sí, alguna sí. manera el cuerpo se defiende, ¿no? Así es. Eh, entonces, bueno, pues sí, eso creo que también es importante informar sobre todo, bueno, las mujeres porque tienen más cambios y quizás han sufrido más el Mm, proceso de dietas. así es. Y antes de que se me olvide, que lo tengo en Mm, la cabeza para todas las personas, por favor, que nos estéis escuchando, sobre todo si sois mujeres, que principalmente os pasa a mujeres, de verdad, es que no os merecéis estar sufriendo toda la vida dieta para perder peso, que eso no es, eso ni es mm, nutrirte, ni es alimentarte, ni a fin de cuentas es perder peso, eso es sufrir, sufrir, sufrir. Si tú llevas haciendo toda la vida cosas que no te gustan, por favor, empieza a cambiarlas, porque no hay nada más triste en esta vida que hacer cosas que no disfrutas y encima para nunca ver la recompensa. Que bueno, que si ves la recompensa, pues una pequeña alegría te das de vez en mm, cuando, pero si estás toda la vida sufriendo para no conseguir resultados, de verdad, cambia porque estás a tiempo de cambiar independientemente del momento de vida en el que estás. Pero mm. bueno, aparte de esto, también has hablado mucho de la importancia de tener información, de aprender de lo que comúnmente se denomina educación nutricional o educación alimentaria, que para mí también es algo fundamental. Yo siempre le digo a las personas, no tiene ningún sentido que tú conmigo pierdas X kilos de peso si dentro de un año, dentro de 2 años vuelvo a hablar contigo y a recuperar el peso. Yo lo que quiero es que aprendas para que no dependas de mí toda tu vida. Y por tanto la educación nutricional aquí es súper importante. Porque una persona debe realmente aprender a comer y nutrirse y no simplemente seguir lo que pone en un papel de la típica dieta tradicional y comer esto, esto y esto para siempre. Mm. Bueno, principalmente porque también es importante que entienda qué está comiendo. O sea, no solamente bueno, que sí, que puede estar comiendo un filete de pollo, pero bueno, que entienda en qué grupo de alimentos está, por qué lo tiene que incluir en las comidas, cómo puede hacer una buena distribución de los alimentos a lo largo de la semana. Es decir, necesitamos que la persona aprenda a nutrirse, básicamente, porque comemos para eso. Sí que comemos también para disfrutar, pero también para estar bien nutridos. Entonces, es importante que entienda que al final la variedad de los alimentos, incluir frutas y verduras, no es un capricho para perder peso, no. Es que ahí tenemos vitaminas, minerales, fibras que no están en otros alimentos y necesitamos consumirlos. Entonces, la educación nutricional nos lleva a eso, a informar a la persona de qué es lo que tiene que hacer en cada momento y sobre todo porque también queremos que se independicen de nosotros. O sea, yo, una persona que sea dependiente de mí, es que yo sé que estoy trabajando mal, o sea, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, entonces, que se aprenda a hacer sus menús semanales, eso también es educación nutricional, que de repente su trabajo cambia y se tiene que empezar a hacer tuppers para llevar a la oficina, vale, pues que aprendas a hacer ese menú semanal, que esté pues con el tema de los tuppers, que de repente dices, pues estoy tan motivado bueno, me he apuntado a entrenar con un entrenador y quiero correr la media maratón, la maratón de no sé qué, vale, pues perfecto, tu alimentación va a tener que empezar a cambiar y quizás entres más en una modalidad de nutrición deportiva. Al final yo con los deportistas también hago eso, necesito que entiendas qué es lo que te pasa a nivel fisiológico para que en el momento en el que tengas que intervenir sepas qué hacer. No que digas, pues no tengo ni idea qué comer ahora. No, o sea, realmente que tú tengas las herramientas para poder hacer las cosas en cada momento. Pues las mujeres cuando pasa el síndrome premenstrual, entender qué es lo que pasa y ver cómo puedes ayudar a tu cuerpo. Por eso, para mí la educación nutricional me parece una herramienta súper potente, porque no dependen de tener un papel delante para saber qué hacer en cada momento. Por eso a mí tampoco me gusta entregar menús y menús cada semana, porque primero, me parece un fracaso para mí, porque nunca voy a poder acertar con las cosas que a la persona le Claro, gusta. Entonces, yo puedo estar horas haciendo un menú semanal y que me salga bastante bien, pero igual esa persona dice, es que no lo voy a hacer y digo, vale, entonces, ¿para qué he hecho yo esto? ¿No? Entonces, me parece mucho más interesante es decir, necesito que la estructura de tus comidas tenga esto y te enseño a hacer un menú claro. semanal. Entonces, por eso me parece una herramienta tan potente, ¿no? Que también en esto tenemos que educar a nuestros pacientes porque vienen buscando una dieta.
Sí, ¿no? sí. Vienen buscando un menú cerrado y tal, y es como, pues si es que esto sabemos que no te lleva a nada. ¿Y quién soy yo para decirte que el jueves te va a tocar comer judías verdes? Si yo no quiero que hagan eso conmigo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues todo esto también es por eso que la educación nutricional nos lleva mucho más allá de una dieta cerrada y sobre todo una independencia que yo quiero que consigan con nosotros, ¿no? Totalmente, y me he sentido muy identificado cuando has dicho lo del menú semanal, porque a mí yo siempre antes de trabajar con las personas les explico, pues esta es mi forma de trabajar, yo no te voy a Muy dar un bien. menú, yo no te voy a dar un menú semanal porque no creo en eso, porque Mm, yo no sé si el miércoles por la tarde te va a apetecer tomar o te va a apetecer cenar un revuelto de calabacín y cebolla y pechuga de pollo, y no tiene ningún sentido que yo te diga eso. Y aún así, las personas después de eso me dicen, ah, pero es que esto no me das un menú cada semana. Y le digo, no, si ya te lo dije, y es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué yo te voy a obligar a ti a comerte un trozo de salmón con patata y verduras si a ti en ese día no te apetece o directamente es que se te ha olvidado comprar o no has tenido el tiempo necesario para ello, cuando es que eso no deja de ser un ejemplo, como un ejemplo, aunque esté muy adaptado a ti, porque son comidas que te gustan, pero que podemos modificar totalmente. Yo por eso siempre les doy con muchas alternativas y les voy haciendo, incluso les registro una aplicación que he creado para que vean que pueden comer un montón de cosas y que lo importante es, como tú dices, que la distribución del plato sea correcta. Y ahí es donde yo pienso que nosotros como dietistas nos deberíamos de centrar en educar a las personas a, vale, pues tengo que saber por qué la proteína es importante, por qué tengo que mm, incluir frutas y verduras, por qué los hidratos y las grasas no tengo por qué eliminarlos, perdón, no tengo por qué eliminarlos de mi alimentación. Eso es lo que yo quiero mm. conseguir con las personas, que como tú bien has dicho, no estén aquí toda la vida diciendo, venga, lunes para comer esto, martes esto, miércoles esto, porque para mí es un poco también fracaso como profesional. Para decir lo que tienes Sí, que comer, yo no me he formado para eso. totalmente. Y aparte que al final, pues eso, generas como una dependencia. Y Sí, sí, entiendo que sí, también nos pidan eso porque de alguna manera nos ven un poco con cara de dieta, ¿no? O con cara de báscula o con cara de eso, ¿no? De que solamente hacemos eso. Ah, sí, tú pones dietas. Ojo, pues hago más cosas, la verdad, que poner dietas, pero realmente vienen educados así, ¿eh? sí, sí, Vienen sí, sí, educados en los que, bueno, pues nosotros le tenemos que dar algo cerrado y ya está. Y hay muchos que vienen buscando esto porque creo que también tenemos que estar muy pendientes como profesionales que nosotros les estamos dando mucha responsabilidad, porque es mucho más fácil también decirle, sigue este menú a toma papel, rajatabla, a decir, mira, yo te doy esta propuesta, pero me encantaría que la puedas cambiar y solamente te voy a dar una, porque la idea es que tú aprendas a elaborar tus propios menús semanales. Claro, le estamos cargando de responsabilidad. Entonces ellos se tienen que sentir como muy acompañados en todo ese proceso, porque claro, de totalmente, repente enfrentarte, nosotros porque hemos hecho miles y miles de menús semanales, ¿no? Pero ellos no, de repente se enfrentan a un papel en blanco donde tienen que poner comidas, cenas y dices, ¿y cómo hago esto? Vale, pues ahí es donde yo te voy a acompañar y hacerte como el camino más fácil, pero al final tú vas a hacer tu propio menú semanal que esté súper adaptado a ti. Y también, si te has puesto el miércoles por la noche una crema de verduras con una tortilla francesa y de repente pues quieres más o quieres menos, pues lo puedes cambiar, pero sabes hacer esos cambios y eso es el punto clave. Pero creo que no debemos perder nosotros como profesionales el que estamos delegando bastante responsabilidad totalmente, a lo que ellos están adaptados. Entonces, entenderlos en eso, no sentir que se sientan como solos y abandonados, ¿no? Decir, bueno, pues toma, aquí tienes toda la documentación, hazlo, palmadita en la espalda, te veo en la próxima sesión. No, totalmente, totalmente. pregúntame todo lo que necesitas si hace falta, te llamo otra vez y explicamos otra vez todo. Esa confianza creo que es clave porque al final ellos son los que se tienen que adaptar un poco a nuestro proceso, aunque nosotros vamos cediendo, evidentemente, en lo que necesita la persona, ¿no? Pero creo que no tenemos que perder de vista eso, que Sí, delegamos mucha responsabilidad en ellos. totalmente, claro. Es como si nosotros fuésemos profesores de matemáticas y le dijésemos a una persona, estas son las ecuaciones. Si las entiendes, bien, si no, también. Claro, no es tan Mm, sencillo como eso y por eso ese papel que dices tú de acompañar, de verdaderamente educar, es fundamental. La educación nutricional es importantísima siempre y cuando tengamos a alguien detrás que nos enseñe, que nos explique, que nos resuelva todas las dudas. No simplemente esto es mm, así, 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 si lo entiendes bien y si no, no. Está claro claro. que tenemos que estar detrás de ellos.
Y Ujú, hace años, cuando yo empecé, digamos, con todo esto de la nutrición, de la alimentación, del ejercicio físico, yo también cometía el error que, por desgracia, todavía se sigue viendo de lo más importante es perder peso, de lo más importante son las medidas, y no entendía cómo las personas con unos menús súper planificados que hacía yo y con unos entrenamientos de la leche que hacía yo, pues que no perdían peso, que no bajaban sus medidas, ¿vale? Pero claro, yo me he dado cuenta de que el peso para mí ya no es lo más importante, ni muchísimo menos, ni las medidas, ni el hecho de de que me quepa el pantalón que antes no me cabía, porque no deja de ser como una medida más, ¿vale? ujú. Me gustaría que tú dijeses qué otras maneras pueden ver las personas para identificar su progreso más allá de la báscula o más allá de que mi perímetro de cintura haya bajado 5 centímetros. Ujú. Bueno, lo primero y principal es poder estar conectados con nosotros y con nuestro cuerpo para entender la información que nos da, porque muchas veces no somos conscientes de que nuestro cuerpo está cambiando y como hemos delegado toda la responsabilidad también a la báscula, que me lo diga ella, ¿no? Entonces, primero y principal diría que en el momento en el que empiezas a hacer este cambio a nivel tanto de entrenamiento como de alimentación, que puedas sentirte, que puedas incluso mirarte al espejo intentando que sea sin crítica, sin juicio, ¿no? O sea, de, bueno, esto es lo que soy y me voy a poner manos a la obra para poder cambiarlo porque me apetece cambiarlo y lo voy a hacer desde la salud. Eso me parece como el primer paso. Y a partir de ahí, pues me voy dando cuenta de que mi cuerpo va cambiando, de que me noto con más energía, de que duermo mejor, de que igual antes, cuando tenía que correr al autobús, me fatigaba muchísimo y estaba con las pulsaciones por las nubes durante un buen rato y ahora no, o sea, como que corro y bien, o sea, que realmente el progreso lo podemos medir en muchísimas cosas, en incluso levantar la bolsa de la compra o poder subir por las escaleras de casa sin estar tan fatigado, no solamente con la ropa en sí. Incluso también a nivel de saciedad, es otra de las cosas que también es importante que estemos conectados y en las que tenemos que educar a nuestros pacientes, ¿no? De no comas si no tienes hambre o no te sientas mal por tener hambre, ¿no? Que parece que es una sensación que Sí, es negativa, ¿no? Que nos han educado en eso, ojo, que de pequeños es como, tienes hambre, hay que comer algo. No, se convive con esa sensación y sabemos que la vamos bueno, pues en algún momento comeremos, o sea, por suerte vivimos donde vivimos y comeremos en algún momento. Y entonces, también, a pesar de que yo pueda tener como muchas ideas, le diría a la propia persona, ¿cómo medirías tus progresos si las básculas de este mundo dejasen de existir? ¿No? sí, Porque muchas veces lo que a mí me puede funcionar o a mí me puede dar un feedback que sea interesante para mí es diferente al tuyo. Y está bien, está perfecto, porque igual tú tienes un objetivo que te motiva diferente, igual, o incluso para personas mayores, ¿no? O sea, puede ser una ilusión tremenda levantar a sus nietos, pero ahora mismo no puede, ¿no? O atarse los cordones. Para mí no puede ser una motivación que ni fu ni fa, pero para otra persona sí. claro, ¿Por qué no vamos a contar eso como progreso? ¿No? Entonces, así es. creo que no solamente las ideas que a nosotros se nos puedan ocurrir por el historial de ideas que tenemos de nuestros propios pacientes, pero qué importante es que preguntarle a la persona porque lo suyo también es muy válido, aunque a esa persona le parezca como muy ridículo, muy absurdo, no, aquí no hay nada que sea absurdo, todo vale, pero también hacerlos pensar un poco en sus propias herramientas, ¿no? Sí, claro. Y es que para mí eso me parece súper importante, que cada persona pues sea capaz de medir su progreso más allá de la báscula. Yo siempre les digo, antes de que te subas a la báscula, que sé que la báscula te importa mucho, Uh prefiero que -huh, no te subas a la báscula y te pares a preguntarte cómo te has sentido esta semana, si te has sentido bien haciendo el plan, si te has sentido bien entrenando, si te has cansado menos, todas este tipo de cosas. Y hay algo que me has dicho que me ha parecido súper interesante, que como que ahora como hay un poco de debate con eso de decir, ser capaz de mirarte al espejo, aceptar tal y, aceptar tal y como es tu situación actual, pero como si tú quieres cambiar, no conformarte con el hecho de, bueno, pues estoy aquí, me quedo aquí. No, pues si yo realmente siento que quiero cambiar, pues empezar a hacer cosas que te hagan cambiar. El hecho de, yo me acepto tal y como soy, pero quiero ser, pues como una versión diferente a lo que yo estoy siendo ahora porque no me termino de sentir bien. Que ojo, no significa no aceptarse, que aceptarse claro. es el primer paso para empezar a cambiar, porque si tú no te aceptas, ahí hay una lucha
no sé cómo llamarlo, una lucha de poder que te va a impedir como realmente empezar a cambiar. Hmm. Pues voy a parar aquí también, porque creo que es importante que podamos matizarlo. Eh, es verdad que podemos tener personas, tanto a nivel de entrenamiento como de actividad física, que vienen más o menos desesperadas a la hora de querer cambiar su cuerpo, Sí, ¿vale? Pero sí que es verdad, y yo me encuentro mucho, y también a nivel más de mujeres que de hombres, que les suele cuesta pasar. muchísimo el progreso. Y creo que este punto clave de aceptación, que como muy bien has dicho, tiene, tiene tal importancia y sobre todo tiene tanto trabajo. O sea, el aceptar mi cuerpo así como, o sea, lo decimos como muy, y acéptate como eres, ¿no? Pero es que es tan duro, o Sí, sea, sí, puede sí, sí. ser un proceso tan sumamente duro, pero es cierto que si ahora mismo, por más que tú tengas las ganas de querer cambiar tu cuerpo a través de la salud, ¿no? Por eso tienes un profesional de la nutrición, de la actividad física, incluso de la psicología, eh, estás en todo tu derecho a hacerlo y que lo hagas bien desde el cariño, del autocuidado y desde la salud. Pero si a día de hoy no te aceptas y rechazas tu cuerpo, el cambio es muy difícil, porque al final eh, sueles tener como más acciones que maltraten a tu cuerpo frente a cuidarlo. Entonces, esto me parece súper clave, incluso que las propias personas se puedan hacer dos preguntas. ¿Qué relación tengo con mi cuerpo y qué relación tengo con la comida? O sea, serían como dos preguntas que para mí forman parte de la anamnesis, o sea, Sí, sí. de esa primera entrevista inicial. Pero incluso invito ahora, ¿no? De que las personas que nos están escuchando puedan hacerse esas dos preguntas y para que este sea una primera toma de conciencia de valorarme a mí mismo como me siento. Porque si no hay aceptación hoy con el cuerpo que tengo, tenga como lo tenga, el cambio va a ser súper difícil. Así es. Y es que me acabas de reflejar la imagen de yo ayer hablando con una persona que me decía, Jolines, es que yo estoy comiendo bien y Mm, no hay manera de perder peso. Yo estoy haciendo todas las cosas bien y no hay manera de perder peso. Profundizamos un poco más en ello y ya empezó a decir, no, es que de vez en cuando, pues cuando ya no puedo más, porque para esa persona comer bien era sufrir, era restringirse, me doy mm, atracones. Vale, ¿y cómo son estos atracones? Pues es que empiezo a comer y no puedo parar de comer hasta que no se ha acabado o hasta que mi tripa, hasta que mi estómago dicen basta. Claro, entonces ahí mm, está el motivo de que tú no estés perdiendo peso. No simplemente el hecho de que comas muy bien y luego comas muy mal, sino un poco más allá de que tu relación con tu cuerpo, que no te ves bien, es fatal, no te aceptas y es que tu relación con la comida es todavía peor porque en ciertos momentos tú piensas que lo estás haciendo bien, muy entre comillas, que no lo estás haciendo bien y es que luego y a consecuencia de eso tienes esos atracones. Hasta que no empecemos a mejorar mm, verdaderamente esa relación de aceptación con tu cuerpo y de empezar a mejorar tu relación con la comida, va a ser imposible que cambies ese mm, cuerpo, que pierdas ese peso que quieras perder. Pero claro, y ahí encima ahí entra, y tú lo has dicho, es que es muy, muy, muy difícil el hecho de cambiar eso, porque entra sí. todas las creencias que tiene la persona, todo el pasado que tiene la persona, esa sensación de decir yo no lo puedo conseguir o me estoy esforzando y no lo logro y aún me frustro más. Y la verdad que es difícil, pero la verdad que me parece muy buena esa puntualización que tú has dicho, porque hasta que una persona no tenga una buena relación con la comida, una buena relación con su cuerpo, independientemente del que sea, que no es ni bueno ni malo, que los cuerpos no son buenos ni malos, no Claro. vamos a conseguir cambiarlo. Y también otro problema que yo veo muy relacionado con esto es que las personas tienden a compararse consigo mismas y con los demás. Pero claro, todas estas comparaciones que nosotros hacemos son con mi mejor momento en otro punto de mi vida o con el mejor momento de una persona en un buen momento de su vida con mi peor momento donde yo ahora estoy súper frustrado, frustrada, donde no me sale nada, donde no me encuentro bien conmigo misma. Y claro, quiero llegar a eso, pero no entiendo que lo primero que tengo que hacer es ver cómo yo estoy ahora para hacer pequeñitos cambios. Claro. Bueno, sí, eso es clave, ¿no? O sea, no solamente compararnos con nosotros mismos, que siempre nos vamos a comparar un poco con el pasado, ¿no? Y en otra época de nuestra vida
dentro de esos pantalones tan guays que todavía seguimos teniendo en el armario. Creo que todos tenemos que hacer un Maricondo, no sé si anual, pero bueno, igual cada 2 años o así, es decir, mira, es que soy mucho más que estos pantalones, o sea, que al final no me definen como persona. Pero bueno, que ahí también hay como mucho trabajo por delante. Pero también entender bueno, que la vida va evolucionando, que nosotros vamos cambiando y sobre todo que nuestras circunstancias también cambian. Totalmente. Quizás antes era mucho más fácil el poder sacar 5 días para ir a entrenar sin ningún tipo de problema y ahora mismo, ya sea con familia o por el trabajo que tienes o porque no tienes una instalación cerca o por el motivo que sea, no te está siendo fácil. Entonces también esa parte como más compasiva de nosotras mismas en ese momento, pues es clave, ¿no? O quizás ahora simplemente te apetece otro tipo de ejercicio y ¿por qué no Así es. respetar eso también, ¿no? Que sabes que tienes que hacer fuerza, pero igual ahora disfrutas más corriendo 30 minutos, pues yo Adelante. creo que también los entrenadores apuestan por eso. Pues mira, corre 30 minutos, ya Claro, volveremos a los ejercicios de fuerza. Mejor eso que nada, ¿no? Entonces, como también respetar lo que necesitamos en ese momento. Sabemos qué sería lo ideal hacer o un poco a lo que aspiramos, pero si ahora no puedes, haz lo que puedas en este momento, que será lo mejor que puedes hacer y eso estará bien, ¿no? O sea, así no es. esa sobreexigencia que creo que muchos tenemos al final nos paraliza, porque al final es como, mira, pasé 30 minutos, mejor no hago nada, y es como, jo, y 15 minutos ya sería algo muy positivo, ¿no? No solamente para tu cuerpo, sino para tu mente, para ti, para esa autosatisfacción que puedas tener, ¿no? Entonces, Así bueno, es. pues ahí hay un punto de autocompasión que también es importante, ¿no? Así es. Y lo dices muy bien porque no es lo mismo compasión que conformismo. Porque Total. conformarte con una situación que no te gusta, pues no deja de ser triste. Pero compadecerte, decir, jolín, mi ritmo de vida o mis exigencias de vida respecto a cuando tenía, por ejemplo, 20 años, que tenía todo el tiempo del mundo, pues han cambiado y no pasa nada por ello. Y por pequeñas cosas que una persona haga, es muchísimo, muchísimo mejor que no hacer nada, porque pequeño, 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 al final hace una bola de nieve gigante que hace que cojas inercia y que las cosas te salgan solas y consigas aquello que quieres, que no es otra cosa que sentirte bien. Claro, Y justo ayer, perdona, comenta, cuenta. sí, justo ayer hablaba también con una paciente, ¿no? Que nos está costando un poquito que haga ejercicio físico y bueno, pues uno de los deberes que le había mandado era como, bueno, quiero que busques en tu zona diferentes sitios, me da igual, centros culturales, gimnasios o lo que sea, que hagan actividades y que te llamen la atención, ¿vale? Que como quiero que me hagas así como una especie de listado, porque al final en los momentos en los que nos está costando hacer ejercicio, tenemos que enganchar con ese ejercicio que más nos pueda apetecer. Y Así es, bueno, salió en la conversación, me dijo, sí que me gustaría como empezar a nadar. Y me contó que bueno, ella de adolescente, de pequeña de adolescente, sí que competía nadando. Y digo, es que esto es tu actividad ahora mismo, claro, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que te frena o qué es lo peor que puede pasar si vas mañana a nadar? Y me dice, bueno, pues que haga 4 largos y me agote. Ah, bueno, ya te advierto yo que eso te va a va a pasar. pasar. Va a pasar, claro, no nos podemos, primero, no te puedes comparar con tu última fase en la que seguramente tenías un estado físico fantástico porque estabas compitiendo y dedicabas mucha parte de tu vida a entrenar. Ahora tu vida es diferente, estás opositando, es totalmente diferente. Pero si disfrutas de la actividad de nadar, hagas los largos que hagas, esa ahora mismo es la actividad en la que tienes que como Claro, que, vamos, meterte de lleno, ¿no? O sea, qué importante es eso, ¿no? También el decir, no lo voy a hacer como antes, pero si lo disfruto, ¿por qué? Porque yo le decía, ¿y por qué te prohíbes hacer esto, no? Y me dijo, no, bueno, sí, la verdad es que, bueno, pues voy a ir a nadar. Perfecto, ya está. O sea, con eso ya tenemos como el primer paso para empezar a hacer otras actividades, pero no prohibirnos hacer esas cosas que nos gustan porque creemos que no las vamos a hacer bien, creencia limitante, ¿no? así es. Y qué importante es eso que dices tú de aprender a disfrutar de las cosas que hacemos más allá del resultado que nos vayan a dar. Que el Mm, propio resultado tendría que ser disfrutar de eso. Y mm, por eso mismo, también muy relacionado con esto, muchas personas consideran que hacer la dieta es lo más importante que incluso ver cómo ya se sienten, un poco de lo que estamos hablando. mm, Yo
hago dieta para perder peso, independientemente de si disfruto, como en este caso tú has dicho, de nadar o no. Lo que yo quiero es hacer dieta para perder peso y me olvido de mí. Yo sé claramente cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría que la dejases clara para las personas que nos ven y que nos escuchan. ¿Qué es para ti más importante? ¿La persona en sí o el plan de alimentación, la dieta que sigue para perder peso? ¿Y qué tiene que hacer la persona, que para mí esto es lo importante, o qué le aconsejas que tendría que hacer la persona para valorarse un poco más allá que un simple papel para perder peso? Mm. Bueno, para mí está claro que siempre la persona va a ser mucho más importante que el papel que tú puedas hacer. Y aparte puedes hacer una tesis doctoral con una pauta de alimentación vamos, la puedes hacer súper perfecta contemplando todas las cosas que te ha contado, ¿no? Sus ritmos, sus hábitos, sus obstáculos, en fin, puedes tener todo en cuenta. Que al final, si la persona no tiene como esa predisposición al cambio, tu tesis doctoral se va a la basura, literalmente. Entonces, por eso digo que es tan importante escuchar a la persona y ver cuáles son incluso los primeros pasos que podemos dar. Incluso cuando yo doy esa pauta dietética donde yo sé que entrego mucha documentación, mi pregunta es, ¿por dónde te gustaría empezar? Porque sabe que tiene que hacer muchos cambios, ¿no? Pero ¿por dónde te gustaría empezar? Y muchas veces es como, Buah, por aquí, porque esto es lo más difícil. ¿Por qué empiezas por lo más difícil? Si tienes tantos pasos por delante que son sencillos, ¿por qué empezar por el más difícil? Vamos a ir por lo más fácil, que igual es incorporar una fruta en el desayuno, pues incorpora eso. ¿Crees que te va a costar poco? Pues sí, me va a costar muy poco porque es un momento en el que sí que le puedo dedicar tiempo, que tengo hambre, entonces me viene bien, ¿vale? Pues empieza por eso. Ya tienes un paso ganado, Ya, ya tienes un escalón subido. No tenemos no que llegar a la subir ya cima, claro. efectivamente. Entonces, vuelvo otra vez un poco a lo mismo, o sea, somos un todo, no somos máquinas que comemos y que hacemos ejercicio y metemos y quitamos calorías. Es que no somos muchísimo más complejos que eso, ¿no? Y tenemos una situación emocional, tenemos una situación laboral. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir el cambio. Entonces, no vale ninguna dieta o pauta dietética en el que la persona no pueda hacerla. Entonces, tenemos que ponernos fácil, nosotros ponérselo fácil a ellos y al mismo tiempo que ellos mismos se pongan fácil ciertas situaciones. Y es ahí donde también tenemos un poco el reto de entender cuáles son esos obstáculos y poder ayudarlos en ellos. Una Eso pregunta es que a lo mí, que una diría. pregunta que a mí me gusta mucho decir a las personas es, ¿qué es lo mínimo que tú puedes hacer para empezar a cambiar y acercarte a tus objetivos? Y muchas Mm, veces lo que tú has dicho, muchas personas empiezan por lo difícil, de decir, no estoy entrenando ningún día a la semana, voy a salir a correr 5 días a la semana, voy a ir al gimnasio 5 días a la semana. Y le digo, vale, prueba, a ver si realmente eso es lo mínimo que tú puedes hacer. Te puedo asegurar que va a ser que no. Si no estás haciendo nada, pues igual simplemente puede ser salir a pasear 20 minutos cada día o 15 minutos cada día. O puede ser ponerte a entrenar un día en tu casa a la semana. Si estás comiendo pizza todos los días por la noche para cenar, pues igual puede ser seguir cenando pizza todos los días, pero en vez de comerte una pizza entera, pues te comes 3 cuartos y añades un poco de verduras en tu comida. Pero claro, por mm, desgracia tendemos a pensar en cambios muy drásticos. Cambios muy drásticos, volvemos a lo de antes, de insostenible a largo plazo. ¿Vale? Y por desgracia mm, también es muy común ver cómo las personas sufren comiendo cosas que no les gustan, o se prohíben alimentos, o les han dicho, no, es que esto está prohibido para comer, incluso alimentos saludables como, pues como la pasta, como el arroz, como la patata, como la fruta, que por triste que sea, mm. sigue pasando, porque así piensan que van a perder más peso. ¿Consideras que esto es una estrategia adecuada? ¿Y qué alternativa le propones a la persona para salir de este mundo de restricciones y prohibiciones? Claro. Bueno, estrategia adecuada, por supuesto que no me parece una estrategia adecuada. Al final se basa en la restricción y sabemos que eso, pues cuanto más me restringas, pues más voy a comer de eso que me has prohibido, ¿no? Eso por un lado, ¿no? No en el momento en el que estoy yo en la fase restrictiva, sino en el momento en el que ya no puedo más y me salto un poco todo. Eh, Vuelvo otra vez al tema de la anamnesis, ¿no? A esa primera entrevista inicial y para mí hay una pregunta clave, es ¿cuáles son aquellos alimentos que no te gustan? Es verdad que aquí tenemos que muchas veces salen listas muy largas, sobre todo de verduras y frutas, pero muchas veces es como,
Pues bueno, la verdad es que esa, no sé, no he probado el brócoli, no he probado la calabaza, no he probado... Vale, entonces, primero, tener como esa predisposición también a probar cosas nuevas. Por otro lado, que justo el otro día lo trabajaba con una paciente, que tenemos diferentes formas de preparar los alimentos. Quizás el brócoli hervido no me gusta, pero quizás el brócoli al horno sí que me gusta. ¿Por qué no darme la oportunidad de Claro. probar ese mismo alimento con diferentes técnicas culinarias, que al final, o diferentes sabores, como hablábamos antes de las especias, ¿no? Entonces, digamos, mi consejo sería un poco no cerrarnos, ¿no? O como cerrarnos de decir, no, por aquí sí que no paso. Entiendo que haya productos, porque creo que a todos nos puede pasar, que haya ciertos alimentos que digan, es que me produce realmente mucho rechazo. Bueno, a ver, si las alcachofas no te ¿No te gustan, gustan? pues no me importa, ¿sabes? Si al final se queda en uno o dos alimentos, pues no pasa nada, o sea, tenemos un abanico múltiple de Gigante. posibilidades y ya está. Entonces, es algo que nosotros como profesionales vamos a respetar que esos alimentos, como que no te vamos a proponer que los consumas, pero sí es más un rechazo de, es que no lo he probado, es que me da cosilla, es que, bueno, pues vamos a intentar quitar esos miedos. Como de alguna manera permítete o date la oportunidad de probarlo y si realmente no te gusta, pues bueno, con tu total sinceridad me dice que lo has probado de diferentes maneras y que no, y bueno, pues que no has podido con ello. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero lo que queremos es también que no es por capricho que yo quiero que comas el brócoli, sino porque realmente estás teniendo otra fuente de nutrientes. Bueno, pues le podemos hablar de las características del brócoli o de cualquier otro alimento. Me centro más en verduras porque, bueno, creo que son Sí, 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 un es poco lo típico. las más conflictivas o también, por ejemplo, con las legumbres pasa mucho. Es como, no como legumbres porque me dan gases. Vale, pues sí, es normal que te puedan dar gases, pero tenemos que habituar un poco más a nuestro intestino. Vamos a ir incorporándolas poco a poco en estas cantidades y ya verás cómo puedes comerte perfectamente lo que decía antes, ese plato de garbanzos con espinacas y que te sientas bien luego. O sea, simplemente es Claro, un proceso adaptativo, ¿no? Como podemos hacer con un entrenamiento o con muchas otras cosas. Entonces les diría eso, como esa, que haya una predisposición a probar ciertas cosas y sobre todo a cambiar, porque es lo que estamos buscando. totalmente. Eso de estar abierto o abierta a probar nuevos alimentos y salir de las creencias que yo tengo de como siempre lo he comido de esta manera, no me gusta, no me atrevo a probarlo de otra manera, pues igual sí que te gusta. A mí, por ejemplo, me Correcto. pasaba, yo de pequeño, pues había muchas cosas que no me gustaban y realmente no es que no me gustaban, es que no las había probado para saber si me gustaban, si me gustaban realmente o no, que es lo que le pasa a muchas personas. Y también Sí, con esto, perdona, que Didi, podemos tener también como aversiones alimentarias, ¿no? Es que esos alimentos no nos gusten, heredadas. O sea, a mí me pasó que a mi madre no le gusta el pepino y yo pues también creía que no me gustaba el pepino porque claro, nunca aparecía en las ensaladas, nunca nada, hasta que dije, joder, pues a mí sí que me gusta el pepino, ¿no? Hasta que también sí, me sí, di la sí, oportunidad de cambiar eso, que yo creía que no me gustaba, pero no, realmente a la que no le gusta es a mi madre y todos mis respetos, pero al final yo me lo terminé creyendo, ¿no? claro. Y hasta que, bueno, dije, pues no, esto a mí sí que me gusta. Sí, sí, totalmente. Y ahora que estamos hablando un poquito del cambio, de que lo que queremos es cambiar y tenemos que hacer acciones para cambiar, también estamos hablando mucho del autocuidado, de las emociones. Es cierto que a veces existe como una delgada línea entre autocuidado y la barra libre de cómo me estoy cuidando, hago lo que quiero. Que vi un post tuyo Ujú. que me gustó mucho de cuidarse también es pues no tener una barra libre o algo así, cosas así de las que hablabas, Sí. que la verdad que me gustó muchísimo. Mm. Claro, ¿cuánto de importante es que la Mm. persona sea sincera con aquello que quiere y se responsabilice de sus acciones? Que no lo diga, bueno, como me estoy cuidando y estoy disfrutando, barra libre para todo. Sí, para mí la clave está en no prohibirse. O sea, al final, si yo me prohíbo comer helado, en el momento que me doy la oportunidad de comerlo, voy a pedir un kilo de helado. O sea, Totalmente. entonces ahí es donde está el punto, ¿no? Como si yo me lo permito, si yo contemplo que el helado forma parte de que es algo que no es un alimento prohibido, que evidentemente, y aquí sí que iría un poco a la frase que muchos dicen, ¿no? De yo es que la teoría me la sé.
vale, pues sabemos que el helado no tiene que formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Sobre todo de los helados más industriales. Si te congelas fruta, pues bueno, pues te haces un helado y estupendamente. Entonces es ahí donde yo creo que hay un punto clave, que en el momento en el que no te prohíbes, realmente te permites comer ese helado y al final también te permites comer una bola de helado y ya está, y con eso es suficiente. Eso por un lado. Y Así es. por otro lado, como no delegar en nosotros como un poco la responsabilidad de la oportunidad. Y me explico. Si tú me ofreces a mí oye, Cande, ¿te apetece que tomemos un helado? Y si yo es algo que no me permito hacer y sobre todo no me permito elegir, claro, digo, madre mía, qué bien que David me ha propuesto comer helado, pues digo, sí, 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 por supuesto. Y aquí dos cosas. Puedo comer pues mucha cantidad porque yo no sé cuándo va a ser David u otra persona que Que me me vuelvo a ofrezca invitar. otra vez comer helado. Porque claro, si yo delego esa responsabilidad en el otro, claro, es algo que voy a aprovechar al máximo. Entonces, si yo Sí, me doy sí, la oportunidad y sobre todo, yo les explico mucho a mis pacientes, es como, si yo sé que puedo comer helado y que lo puedo comer en el momento que sea, de repente entra como una especie de calma en mi cuerpo de decir, no, si es que la oportunidad me la tengo que dar yo, no tengo que buscar o mendigar oportunidades a través de nosotros. Entonces, esto para mí es un poco clave. Y sobre todo en el momento que también podemos estar en un evento social con abundancia de alimentos, ¿no? Navidades, que las sí, podemos tener sí, un sí. poquito más cerca y demás, eh, claro, en esto la abundancia de alimentos muchas veces también nos lleva a comer más. Pero si yo aprendo a convivir con la abundancia de alimentos, no quiere decir que tenga que verlo como una oportunidad de no sé cuándo va a ser la siguiente vez que voy a comer muchísimo, ¿no? Entonces Así es es. ahí donde está la línea, el hecho de permitirme, pero también desde la salud, desde el autocuidado, porque todos sabemos que comer mucha cantidad de algo, sobre todo si es un producto que no es saludable, no nos va a hacer bien. O sea, ahí yo no tengo que explicarle a nadie que comer un kilo de helado no es saludable, ¿no? Sobre todo el cómo lo comemos, porque lo estás comiendo de una manera en la que es más impulsiva que realmente de Sí, elección. Entonces, bueno, pues hay como muchas cosas metidas, ¿no? En eso de como que me lo permito o, bueno, por una vez no pasa nada, ¿no? Que es otra frase a la cual nos solemos anclar a veces bastante y es como, vale, una vez, pero lo estás diciendo todos los días, ¿no? Entonces, al final, pues se está convirtiendo más en un hábito que otra cosa. Y ahí, pues es hacer reflexionar un poco a la persona, o sea, yo sí que les cuento pues todo esto que te he contado, pero que al final son ellos mismos los que tienen como un poco el poder de todo esto. Pero tienen que, una cosa es entenderlo y otra cosa es interiorizarlo, ¿no? Que esto totalmente. pasa como mucho en psicología, ¿no? De, vale, entiendo por qué actúo de esta manera, pero ahora cómo lo interiorizo para que realmente forme parte de mí, ¿no? Y que mi esencia sea un poco la que abarque todo. Entonces, bueno, no sé si me he explicado muy bien con Sí, esos ejemplos, pero creo que son aspectos bastante claves. No delegar en el otro la oportunidad que yo me quiero dar a mí misma en algún momento en concreto, ¿no? Porque si vivo con esa sensación de, ay, no sé cuándo va a ser la próxima vez que me ocurra esto, pues claro, aprovecho, aprovecho, aprovecho. así es. Y me gustaría matizar sobre esto que me ha parecido súper interesante y que yo también comparto mucho tu opinión con esto, y es el hecho de que muchas personas, es lo que tú has dicho, una cosa es que yo lo entienda y otra cosa que sea capaz de explicarlo. Para las Mm, personas que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, que lleváis toda la vida a base de restricciones, a base de delegar en otro la responsabilidad de comerme este tipo de alimentos, esto no se consigue de un día para otro, no porque simplemente nos estéis escuchando a nosotros hablar sobre esto. Tú, por ejemplo, si tienes un montón de remordimientos cada vez que te sales del plan, cuando te apetezca salirte, no quiere decir que a la primera vayas a dejar de tener remordimientos. Pues igual tienes remordimientos, pero igual como que, entre comillas, tienes que aceptarlos y ver que no te pasa absolutamente nada por de vez en cuando salirte del plan, que no tienes que tener alimentos prohibidos. Al principio vas a tener miedo de salirte de comer algo que tú consideras prohibido, pero es que si nunca te atreves, nunca vas a vencer ese miedo y siempre te va a pasar lo que está comentando, lo que tú estás comentando, Cande, de estar ahí con esa incertidumbre de a ver cuando alguien me dice vamos a comernos un helado porque me encanta, cuando alguien me lo dice pues como hasta reventar porque no sé cuándo va a volver a pasar. Claro, cuando mm, entro ahí en esa espiral de prohibición, restricción, pues no se sale de un día para otro, pero sí. interiorizando y tratando de ver cómo yo lo puedo hacer, pues es como voy a salir de esa situación. Y la verdad que me ha parecido genial todo lo que has comentado porque vivir ahí
en un continuo de prohibición, 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 lo único que hace es que al final tengamos una barra libre y no nos estemos cuidando, ¿vale? Pienso Claro. que yo lo estoy haciendo bien, pero en realidad no me estoy cuidando porque no sé, digamos, encontrar esa flexibilidad, ese equilibrio que me permitan Ujú. disfrutar y también desde donde yo me estoy comiendo, por ejemplo, el helado. Si tú todas las noches llegas a tu casa súper cansada de trabajar porque has discutido con tu jefe, has discutido con tu pareja y te estás comiendo la bola de helado como una manera de ocultar ese problema, pues eso no te está ayudando en nada. Mm. Lo único que está haciendo es empeorar el problema porque ni el problema real se está solucionando y estás empezando a crear una mala relación con la comida. Otra Correcto. cosa sería que tú dices, pues los domingos por la tarde, que yo vivo en un pueblo con playa, por ejemplo, en verano salgo los domingos por la tarde a comerme un helado con mis hijos y lo disfruto. Pues estoy haciendo en teoría lo mismo, pero desde donde me lo estoy comiendo es totalmente diferente. Por supuesto, sí, sí, sí. Y aparte también entra un poco más la parte de conciencia, ¿no? En el momento que entras por la puerta vas a comerte un helado para solucionar tus problemas, que realmente pues eso, ¿no? Es más drogarte un poquito que otra cosa que no te soluciona nada, pero también en la otra situación te puedes dar la oportunidad de no comer ese helado, ¿no? Porque tú Claro, puedes seguir disfrutando con tus hijos sin tener la necesidad de comerte ese helado, ¿no? Y en relación a lo que decías antes, que a veces cuando comentabas, ¿no? Que a veces nos podemos salir un poco de la pauta, yo creo que es importante también como explicar que no es que te sales de tu camino, ¿no? Porque a veces es como, eso claro, me he es. salido de mi camino, ya estoy súper perdida, no sé qué hacer, cómo vuelvo, y es como, no, sigues en tu camino, simplemente que te das la oportunidad sí, de consumir este producto que sabemos que no, yo no te voy a aconsejar que cenes o que de postre tomes helado, eso está claro, como ni tampoco te voy a aconsejar que te tomes vino o cerveza o lo que sea. No, no va a salir de mí en una pauta dietética, ¿no? Pero sé que igual puede ocurrir. Entonces, bueno, pues permítetelo, pero vamos a tomar un poco de conciencia. Y otra cosa que creo que es importante, que cuando tú incorporas o has decidido incorporar este tipo de alimentos, y ojo, que igual no lo estás haciendo bien, es decir, lo haces más desde ese impulso, que al final estás comiendo mucho más de lo normal, eso no quiere decir que de repente eso se convierta en la norma, porque muchas Así veces es. pasa eso, ¿no? De decir, pues que ya lo he hecho muy mal, De la he perdidos al cagado por río. decirlo mal, ¿no? Y entonces, no, la frase que nos pueden decir mucho, bueno, pues es que me vas a regañar. Y es como, a ver, que primero se me da muy mal regañar y segundo, ¿qué sentido tiene regañarte? O sea, vamos a trabajar por qué te ha sucedido esto, ¿no? Claro, Y ahí está un poco el punto clave. Y no por hacerlo una vez se va a convertir en norma. Y yo me voy a un ejemplo tan básico como puede ser que te laves los dientes. El hecho de que un día, por el motivo que sea, te has olvidado, no has podido, no quiere decir que de repente vas a dejar de lavarte los dientes, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues creo que a veces sacándolos un poco del drama, ¿no? Porque a veces es como, qué drama. Bueno, vamos a mirarlo desde afuera y qué podemos hacer cuando te vuelva a ocurrir esta situación. Así es, sí. Y lo que yo siempre les digo a las personas es que salirse del plan, entre comillas, forma parte del plan. Eh, Mm, la perfección ni existe ni la tenemos que pretender encontrarla, porque total. lo único que causa es frustración y decir, si es Frustración. que no lo puedo Mm, hacer. mm, Y también eso que acabas de comentar me ha parecido muy interesante, que no por salirme, vuelvo a repetir, entre comillas, lo de salirme del plan y haber hecho, digamos, o incluso haber tenido un atracón, no quiere decir que eso vaya a ser el fin del mundo y que ya no puedas mejorar. Piensa en todo lo que llevas caminando, piensa en qué es lo que tú puedes hacer hoy para salir de esa situación que no te ha gustado. Pero no quiere mm, decir que eso se vaya a convertir en algo que vayas a hacer habitualmente. Y ya para ir llegando a la última parte de la entrevista, has hablado un poquito también del ejercicio, has dado importancia al ejercicio mm. físico. Desde tu punto de vista de nutricionista, y yo siempre le hago esta pregunta a todos los nutricionistas o las nutricionistas que venís aquí al canal, porque yo considero que el ejercicio físico es de vital importancia y muchas veces las personas solo ponen el foco en la alimentación, en qué como, y me olvido del ejercicio físico y de la actividad física. Y de la actividad física. ¿Qué importancia le das tú al ejercicio físico dentro de la vida de las personas? Muchísima. O sea, de hecho, dentro de mi anamnesis es de las primeras preguntas que hago. O sea, cuéntame tu rutina deportiva, qué tipo de ejercicio haces y es clave. De hecho, conozco a varios profesionales de la nutrición que si el paciente no hace ejercicio, no lo admiten consulta. O sea, llegamos un poco a este nivel. Es verdad que bueno, sí que trabaja más con deportistas de élite y demás, pero o sea, en realidad me llamó mucho la atención cuando me lo comentó, es un gran amigo mío y vamos, lo valoro un montón,
pero lo entendí. O sea, entendí cuando dijo eso, porque es verdad que solo con la alimentación podemos hacer realmente muy poco y a veces es como, bueno, entonces si quiero perder peso voy a empezar a comer menos, 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 menos. Y es como, claro, llegas a un punto en el que te Que estás dejas de comer. desnutriendo porque no estás comiendo bien, no estás llegando a tus nutrientes y hay que inflarte a vitaminas y es como, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, a mí me gusta explicarles que la importancia es de, sí, es verdad que tenemos que hacer un déficit energético para que se produzca esa pérdida de peso, pero no se trata siempre de comer cada vez menos, sino de como un poco menos, pero gasto más. Entonces el Claro, déficit energético está siendo más alto, pero porque tienes más gasto energético. Y creo que con eso sí que hay muchas personas que lo pueden entender. Y ya no, sí, y hablar, por supuesto, de los beneficios que tiene el ejercicio físico, pero no por el hecho de perder peso, sino lo que te hace bien a nivel mental. O sea, sabemos todos los beneficios a nivel metabólico, fisiológico que tiene la actividad física, por supuesto a través en el descanso también, gente que duerme mal y que mediante el ejercicio físico pues mejora su relación con el descanso, ¿no? Para mí es clave y sabemos que el que se enganche la persona a hacer ejercicio y que el ejercicio forme parte de su vida, bueno, para mí es un gran logro, ¿eh? Y eso sé que sí, no sí. depende de mí como nutricionista, pero bueno, el que se enganche en lo que sea, ya sea, me da igual que sea un club de corredores, lo que sea, lo que sea. Sí, Pues todo es válido. O sea, ¿qué es de eso? Tengo pacientes que ahora están haciendo danza africana. Digo, pues, o sea, es que adelante. es telita con danza africana, pero bueno, me refiero que es como, si tú lo disfrutas, es que es mucho más fácil que después me incorpores algo más, o que vayas, o que seas mucho más activa, o que te animes, no sé, a coger unas mancuernas y hagas un poco, da igual. Entonces, Claro, para mí es clave, pero porque creo que también tiene un componente mental que nos hace sentirnos mejor en muchos sentidos. así es. Y es que muchas personas piensan lo mismo que con la dieta. Como no puedo hacer la dieta perfecta, como no puedo hacer el ejercicio perfecto, pues me quedo sin hacer nada. Pero es que simplemente si tú no estás haciendo nada ahora, con el hecho de salir a caminar 20 minutos o lo que has comentado antes, de bajarte del metro una parada antes o del autobús e ir caminando, pues eso digamos que es el motor de arranque para que luego sea el efecto de bola de nieve, porque lo bueno que tiene el ejercicio físico es que te vas a encontrar mucho mejor contigo mismo, contigo misma. Y de verdad, es que yo no encuentro mejor pastilla o mejor herramienta Ya, para mejorar tu salud que el ejercicio físico por todos los beneficios que da. No solamente de perder peso, que sí que va a hacer que gastes más calorías, sino lo que tú has dicho, beneficios para tu salud mental, para encontrarte muchísimo, muchísimo mejor. Así que todo el mundo que nos esté escuchando, que nos esté viendo, por así favor, es. incluir el ejercicio, el que sea, moveros El que más, sea. hacer actividad física que vais a ver que podéis hacer, que mucha gente Y también progresivo, por favor, eso es. progresivo. Mucha gente no empieza por el hecho de pensar, uff, ¿cómo me voy a poner yo a hacer esto? Es que tú no tienes que hacer un entrenamiento perfecto. Tienes que hacer un entrenamiento que esté adaptado a ti y una actividad que a ti te guste. Y hay actividades de todos los colores y de todas las formas que puedes hacer. Y ya finalizando la entrevista, como solamente nos quedan dos preguntas, como consejo final, lo primero de todo que me gustaría decir es que, ¿qué te gustaría que se llevasen las personas de esta entrevista? Vale. Pues primero diría, por encima de todas las cosas, que al final comer bien es una manera de cuidarse, de quererse y de respetarse. O sea, realmente para mí eso es súper importante y que realmente estás en todo tu derecho en querer cambiar tu cuerpo, ¿no? Porque creo que también, pues, ¿no? Como empezaron a surgir diferentes movimientos que tenemos que aceptar como somos, que no hace falta que cambiemos. Ojo, tú puedes querer cambiar y eso sí que está muy bien, pero siempre que lo hagas eso desde el respeto desde la salud, o sea, recurriendo a profesionales que te puedan acompañar y desde ese autocuidado. Y también diría que desde ya anticipar que no va a ser un camino corto, que es un poco a lo que aspira esa dieta, ¿no? En una semana pierdo X kilos y son una barbaridad de kilos, ¿no? Va a ser un camino largo, o sea, como que advertencia, va a ser un camino largo, pero no significa que sea tedioso. ¿Vale? O sea, yo puedo subir la montaña de dos maneras. O sea, la puedo subir pues corriendo cuando el clima está horroroso o puedo subirlo poquito a poco disfrutando del paisaje y realmente llegando exactamente a la misma cumbre. Entonces, bueno, pues creo que esa manera de ver lo que sea diferente, que va a ser un camino largo, sí que va a implicar ciertos esfuerzos porque necesitamos cambiar ciertas cosas, que no sacrificios, ojo que es diferente, pero que no tiene que ser tedioso. Genial, pues me parecen unos aprendizajes brutales, que es un poco lo que hemos hablado antes, que
compasión no significa conformismo, que aceptarme Mm, no significa que me tenga que conformar con una situación que no me gusta y que tenemos el derecho a cambiar y que esforzarse no es lo mismo que sacrificarse, que muchas veces mm, pensamos que me tengo que sacrificar para conseguir algo cuando lo que verdaderamente tengo que hacer, como tú has dicho, subir la montaña disfrutando del proceso, porque mucha gente piensa que no se puede, pero aquí estamos dos personas que ayudamos a personas a que disfruten de ese proceso y que se sientan bien con ello. Y de verdad mm. que se puede. Y por último, ya la última pregunta que me gustaría decirte o que me gustaría que tú me respondieses es que recomendases a alguien para el canal. Personas o alguna persona que crees que pueda interesarte a mi audiencia. Y también, Mm. después de eso, que digas en qué redes sociales estás, cuál es tu página web para ponerlo en la descripción del vídeo para toda aquella persona, y si trabajas también de manera online, para toda aquella persona que te quiera contactar, que te quiera preguntar, pues que lo haga libremente porque estoy segurísimo que tienes mucho que aportarles. Vale, bueno, pues sí que me gustaría recomendarte a dos personas, ¿vale? Así que, bueno, pues ya tú decides, Sí, porque, bueno, genial. una sería más relacionada con el mundo de la nutrición y la otra con el entrenamiento. Son dos chicas, son dos mujeres. Una es María González Neira, que en sus redes sociales es Nutriendo mi Cambio. Ella, bueno, pues yo también estoy formada en coaching y ella fue mi profesora y realmente pues la admiro muchísimo. A su vez yo fui como, bueno, pues ella trabajó después de mí en un trabajo, entonces yo como que también le enseñé a ella, tengo un vínculo muy especial. Genial. Y ella en el tema de la modificación de hábitos para mí es una gran experta, entonces bueno, pues me parece una persona maravillosa. Y en cuanto al mundo del entrenamiento, bueno, pues te recomendaría a Alba Hervás, que ella pues trabaja sobre todo también, bueno, el entrenamiento personal y trabaja mucho con mujeres también en diferentes etapas de la vida. Me refiero sobre todo pues a mujeres que están embarazadas y te da un poco de miedo entrar en el mundo del entrenamiento o ya en ese momento posparto, que realmente, bueno, pues quitándole un poco la parte maravillosa de ser madre, hay un punto en el que nos tenemos que seguir cuidando y nos cuesta priorizar esa parte y bueno, y en función de sea cesárea o haya sido parto natural, pues bueno, nuestro cuerpo necesita también volver bueno, pues a volver al movimiento. Entonces, pues a mí Alba me gusta mucho cómo trabaja. Genial. Pues apuntadas quedan y contactaré con ellas para que vengan por aquí, que seguro que si aportan tanto como tú, va a ser un placer de entrevista. Y ahora Vale, comenta dónde te pueden encontrar sí. las personas por si te quieren buscar. Vale, pues en redes sociales pues soy Cande Sulas, concretamente en Instagram es Cande-Soulas y bueno, y principalmente es donde más estoy funcionando. Y en página web, mi página web es nutandcook.com, que sería nutrición y cocina. Y bueno, y trabajo tanto a nivel presencial en Madrid como a nivel online. Así que, bueno, tengo más disponibilidad a nivel online que presencial, pero bueno, esas serían mis dos formas de trabajar. Genial. Lo apuntaré en la descripción en la descripción del vídeo para que todo el mundo que te quiera seguir lo haga. Y de verdad, todas las personas que nos estéis escuchando, preguntarle todas las dudas que tengáis, contactar con ella, porque estoy segurísimo que tiene mucho que aportaros. Nada más, Cande, para mí ha sido un auténtico placer y de verdad que estoy súper agradecido con todo lo que nos has aportado. Ha sido un placer escucharte y aprender de ti. Espero que las personas que nos han escuchado también piensen lo mismo porque, vamos, ha sido un verdadero placer. Así que muchísimas gracias, Cande. Muchas gracias a ti por la invitación y por esta conversación que creo que, bueno, que hemos intentado, pues eso, aportar todo lo posible, toda nuestra experiencia y que sobre todo comprendemos a esas personas que se ponen en nuestras manos y queremos hacer lo mejor posible para ellos. Así es. Así que nada, muchísimas gracias, Cande. Un placer, hablamos pronto. Anda, Muy bien, gracias. gracias. Adiós. Chao.